Fines y características del derecho. Los fines del derecho están íntimamente ligados con los valores. La diferencia estriba en que los fines son los propósitos para cumplir, en cambio los valores son las metas a seguir. El ser humano es el único ser en el universo que puede proponerse fines y también es el único que está en contacto con los valores. Los fines del derecho son propósitos que las normas jurídicas pretenden conseguir y básicamente son la justicia, la seguridad o certeza jurídica, el bien común y la paz social. Revisemos cada uno más a detalle. Justicia. La justicia se relaciona directamente con términos como proporcionalidad, racionalidad, corrección, equidad, imparcialidad, ecuanimidad, equilibrio, armonía, etc. La justicia es un supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es el recto proceder conforme al derecho y la razón, de Torres, 1993. Es decir, a distintas personas les daremos diferentes cosas. Por ejemplo, para cumplir con la justicia, al comprador debemos darle la cosa comprada, al condenado debemos sentenciar a una pena proporcional al delito cometido, al que ha incurrido en responsabilidad civil se le condenará a pagar los perjuicios causados. La justicia se logra mediante la aplicación del derecho por parte del Poder Judicial a la simple aplicación de la ley a un caso concreto, ya sea particular o colectivo. Seguridad o certeza jurídica. La seguridad o certeza jurídica implica que el individuo sabe que la situación de la que goza no será cambiada por una acción violenta contraria a las reglas o a los principios sociales. Es decir, las relaciones entre los ciudadanos se mantienen sin violencia y cada individuo está protegido contra la agresión de los demás. La seguridad se logra cuando las leyes protegen los intereses o derechos de las personas que son necesarios y básicos para una existencia digna. Por ejemplo, el asegurar los derechos humanos, el proteger tu patrimonio, la aplicación del derecho dentro de un juicio, etc. Bien común. Así, se puede entender el bien común como la suma de las condiciones de la vida social que permiten que los individuos libremente den forma a sus vidas. El propósito del Estado, entendido como la sociedad políticamente organizada, sería entonces proveer a los individuos de los medios para que puedan efectivamente llevar a cabo esas elecciones. Paz social. La paz social es la situación que se alcanza en una sociedad cuando los conflictos entre agentes, colectivos y clases sociales se minimizan y, en el caso de que se desarrollen, estos se gestionan mediante diálogo, negociación y consenso. Las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho según Kelsen? Por su parte, los formalistas de la escuela kelseniana señalan a las fuentes del derecho como los fundamentos de validez del mismo, la razón última de jerarquía dentro de una gradación de normas que en su cúspide tienen la norma hipotética fundamental, esto es, la Constitución. Atendiendo a la clasificación más generalizada, las fuentes del derecho se conjuntan en tres grandes grupos. Formales, procesos de creación de las normas jurídicas. Históricas, evidencia de tipo histórico, historiográfica, tradición oral, que permite el conocimiento del derecho, o bien, se refiere a los actos o eventos pasados que dieron origen a las normas y principios jurídicos existentes. Materiales o reales, tienen que ver con todos los hechos sociales que dieron origen a las normas. Como se ha señalado, los enfoques desde los que se trate de analizar el tema coinciden grosso modo con esta clasificación. En dicho sentido, desde el punto de vista dogmático, las fuentes tienen que ver con los actos de ciertas instancias formales por los cuales determinadas disposiciones adquieren el carácter de derecho objetivamente especificado y exigible. En el más puro sentido técnico se habla de fuentes del derecho, al hablar de la ley, en sus diferentes formas de producción legislativa, parlamentaria y reglamentaria, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. Sin embargo, es necesario señalar que en los órdenes jurídicos modernos se da la característica de la pluralidad de fuentes, cuestión que indudablemente tiene que ver con el carácter dinámico del sistema. En tal sentido, la Constitución, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes reglamentarias, las leyes ordinarias, las prácticas y decisiones judiciales, los decretos ley, decretos y reglamentos, las prácticas gubernamentales, contratos ley,
contratos colectivos, usos y costumbres, entre otros, todos ellos forman parte del sistema, el cual a la vez establece criterios al momento de la aplicación concreta de la norma, incluidos aquellos que atenderán a la resolución de un conflicto normativo. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son una serie de enunciados que informan sobre el funcionamiento de las normas legales. Forman parte del ordenamiento jurídico de un país, aunque no estén incluidos expresamente en la Constitución o las leyes. Los principios generales del derecho se derivan de tres ideas fundamentales planteadas por el jurista Ulpiano en el siglo IDC, conocidas como tria juris praecepta o los tres preceptos del derecho. Estos principios son: vivir honestamente, honeste vivere, no hacer daño a otros, neminem laedere, y dar a cada uno lo suyo, sum quique tribuere, que se refiere a cumplir los tratos según lo acordado. La función de los principios generales del derecho es describir cómo funciona el sistema jurídico, tanto en los valores que lo sustentan como en los aspectos técnicos. Se utilizan para crear nuevas normas o para tener un marco de referencia cuando se requiera una interpretación de las normas vigentes. Normas jurídicas. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que, si se incumple, puede suponer una sanción. Una norma jurídica establece derechos y deberes que deben respetar los individuos de la sociedad, ya que si se incumplen puede suponer la imposición de una sanción. Según el Diccionario del Español Jurídico, una norma jurídica o norma es toda. Principales características de las normas jurídicas. Derecho. Derecho. Heterónomas, impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ellas. Que está sometida a un poder ajeno que le impide el libre desarrollo de su naturaleza. Bilaterales, existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y, por otro lado, la parte encargada de exigir su cumplimiento. Respetar un contrato, una vez C. No calumniar ni injuriar públicamente a otra persona, no robar, ni tomar pertenencias que no son propias, no invadir propiedad privada, no agredir físicamente a una persona. No conducir en estado de ebriedad. Carácter coercible, exigibilidad del cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. Para el autor Robert Walter, al hablar sobre la teoría pura del derecho, la norma jurídica establece varias funciones. 1. La primera función de toda norma es la de mandato, es decir, demandar. Este tipo de normas establecen, o mandan, a realizar una acción determinada o incluso prohíben realizar dicha acción. 2. La segunda función de las normas es la de permitir o autorizar, cuyo propósito es el de delimitar las normas de mandato. 3. La tercera y última función de la norma, según Robert Walter, es la de derogar. Este tipo de normas se encargan de anular la aplicación de otra norma. En pocas palabras, las normas jurídicas existen para tres cosas. 1. Para ordenar o prohibir una acción. 2. Para delimitar las órdenes o prohibiciones. 3. Para derogar otras normas. Ahora bien, las normas jurídicas por sí mismas a veces no son suficientes para jurisprudencia. Jurisper. Normas jurídicas. Normas jurídicas. El sujeto, persona afectada por derechos y obligaciones. El objeto, contenido normativo que debe cumplir el sujeto, la relación, conexión entre dos sujetos, la consecuencia, relación entre los sujetos. Cuando se infringe una norma, la finalidad es el objetivo de la norma. Normas imperativas, se obligan a todos, y normas dispositivas, donde los individuos pueden usar la norma según su voluntad. Ejemplo de norma imperativa, la que castiga el robo, se extiende a todos los individuos. Ejemplo de norma dispositiva, el derecho a que una persona reclame una indemnización porque su vecino inundó su casa. Puede realizar tal reclamación o no normas de derecho común, cuando están dirigidas a todos los ciudadanos. O normas de derecho especial,
Si se elaboran para personas o cosas específicas, derecho común, las leyes sobre el pago de impuestos se dirigen a todos los ciudadanos,